Para quienes toman nota, el título, vamos a llamarle así, de esta enseñanza, yo le puse encorvado, pero en el templo. Encorvado, pero en el templo. Ya la pura introducción nos habla del tema que se va a tratar, así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 13, del 10 al 14, por favor. Me indican con un amén cuando lo tengan. Lucas 13, del 10 al 14. Abran la Biblia, préndanla o no sé, pero vean la palabra de Dios. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ningún momento se podía enderezar. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos días, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Amén. Pues bien, la palabra de Dios nos dice que Jesús estaba en la sinagoga. La sinagoga era lo que equivaldría al templo en el que estamos ahorita nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús entraba a diferentes sinagogas, pero Él enseñaba en todo lugar. El ministerio de Jesús fue la enseñanza. Entonces, en este día, Jesús estaba en la sinagoga. Y déjame decirte que en la sinagoga, en aquellos tiempos, las mujeres no podían entrar con la misma libertad que entramos hoy. En aquel entonces los hombres son los que estaban al frente y había una especie de velo que separaba a los hombres de las mujeres, y las mujeres estaban atrás. Recordemos que en aquel entonces a las mujeres no se les tomaba en cuenta, ¿sí? Las mujeres eran menos que cero, ¿ok? Entonces estos hombres llegaron al templo y pensaron que Jesús se dirigiría a ellos. Ahora, me llama la atención que, fíjense, la primera vez que Jesús entró al templo, a una sinagoga, él tenía 12 años. Y él inició su ministerio 18 años después, cuando él tenía 30 años. Entonces, es curioso que esta mujer, la palabra de Dios nos dice que tenía 18 años con ese espíritu de enfermedad. Y eso era un demonio, te lo vamos a ver en otra versión. Entonces, el espíritu entró en ella justamente en el tiempo en que él pisó por primera vez una sinagoga. 18 años después, ella es libre. Justamente cuando él inicia el ministerio. Ahora, otra cosa que me llama la atención es que Lucas, el escritor de esta porción de la palabra, él era médico de profesión. Y aún sin embargo, llamaba al padecimiento que esta mujer tenía como un espíritu de enfermedad. O sea, había un chamuco ahí. Vamos a hacer la aclaración: no todas las enfermedades vienen por espíritus, que quede claro eso. No todas hay enfermedades que muchas veces nosotros las provocamos por nuestra mala disciplina, amén. Pero en este caso había un espíritu de enfermedad. Entonces dice la palabra de Dios que esta mujer estaba encorvada por 18 años. De esto vamos a hablar. De esta mujer estaba encorvada por 18 años, pero estaba en el templo. Y ese día ella tuvo un encuentro personal con Dios. Ese día, su día fue transformado. Recordemos que el enemigo quiere robarnos el propósito por el cual Dios nos creó, y de alguna manera él va a tratar de destruirnos, amén. Entonces vamos a analizar versículo por versículo, y voy a volver a repetir el versículo 11. Dice: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. En la Nueva Versión Internacional, por lo que les acabo de mencionar, voy a leer el mismo versículo pero con la otra versión, y dice: y estaba ahí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse.
vemos que había un demonio que la tenía encorvada. Pero me llama la atención el número 18. Acuérdense que soy maestra y que más que predicaciones son enseñanzas. Entonces, el número 18 significa transición. Es una transición de enfermedad a sanidad, de cautividad a libertad, de sufrimiento a paz. Y curiosamente, esta mujer tenía 18 años, justamente cuando Dios pisó el templo. Había un propósito en todo esto. Pero otra cosa que me llama la atención, que la primera vez que Jesús pisó el templo, Él leyó la porción de la palabra que está en Lucas 4:18. Otra vez el número 18. ¿Sí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fue lo primero que leyó. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados. ¿Cuántos de nosotros hoy por hoy estamos quebrantados? ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos padecimientos? Dice, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y sabes qué? Me llamó la atención la palabra encorvado. Y me puse a buscar los sinónimos de encorvado, porque muchas veces hay que relacionar cuáles son los sinónimos. Entonces, uno de los sinónimos es oprimido. Y dice el Señor, me ha llamado a poner libertad a los oprimidos, libertad a los encorvados. Otro sinónimo es doblado. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces el dolor te ha doblado? ¿Cuántas veces es tanto el sufrimiento que sientes que traes un cansancio que te agobia? Yo lo he experimentado. Doblado es un sinónimo de encorvado. Quiero que te vayas identificando para que el Señor haga la obra en esta tarde. Torcido. Cuando decimos torcido es sinónimo de encorvado. Cuando decimos todo me sale mal, hago esto y no me va bien, emprendo este negocio y quiebro, tengo esta relación y se rompe, todo me sale mal. Y el mundo dice, árbol que nace torcido jamás se endereza. Pero nosotros decimos, árbol que nace torcido, Cristo tiene el poder para enderezar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vencido. Otro sinónimo de encorvado es vencido. Cuando el problema automáticamente supera tus fuerzas. Derrotado, ya no puedo más con esta bronca. Agobiado. Otro sinónimo de encorvado. Cuando tenemos tantos problemas que nos rebasan. Es demasiado el problema. Yo he sentido así, cansado. Hoy este día yo le decía al Señor, Señor, cuando yo leía los sinónimos, me identifico tanto en ellos y digo, Señor, si yo estoy encorvada ahorita, ¿qué palabra voy a dar cuando yo estoy agobiada? Pero sabes que el Señor se glorifica en tu obediencia, amén. Abrumado es otro sinónimo de encorvado. ¿Cuántas veces pensamos en el pensamiento y no tenemos claridad? Porque el problema va más allá y nos agobia de tal forma que la preocupación nos rebasa y nos estamos adelantando a las cosas. ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Sí? ¿Y si no tengo para pagar la renta? ¿Y si? Nos agobia el problema. Mortificado es otro. A veces pensamos que somos la causa del problema. A veces pensamos que por mi culpa sucedió eso, porque no hice aquello. Todos estos son sinónimos de encorvado. En la Nueva Traducción Viviente, en Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien. El Señor te dice hoy, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. El Señor nos está llamando hoy para que ayudemos a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. ¿Sí? Aquí hay un mandato. El Señor nos está mandando a que liberemos a los oprimidos.
Pero ¿cómo voy a liberar yo si yo con el problema me encuentro encorvada? ¿Cómo voy a llegar yo a liberar a otro encorvado? Necesito ser libre primeramente yo para poder ayudar al que se encuentra oprimido, al que se encuentra enfermo, al que se encuentra agobiado, al que se encuentra lleno de problemas. Pero solamente va a suceder cuando yo reconozca la necesidad que tengo de ser liberado. El martes que tuvimos la reunión de mujeres, se nos hablaba de que muchos de nosotros estamos heridos desde nuestra niñez. Porque fuimos rechazados, porque fuimos abandonados, porque fueron violados. Por tantas razones que sufrimos en nuestra niñez, estamos dañados y somos adultos heridos. Y una persona que se encuentre herida inconscientemente hiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos primeramente reconocer la necesidad que tenemos nosotros de ser libres, de ser liberados y reconocer que me encuentro en uno de estos sinónimos. ¿Cuántos de ustedes ahorita el Señor me mostraba que habemos muchos en este lugar, aunque seamos poquitos, habemos muchos que tenemos situaciones difíciles que nos rebasan? Amén. Dice la Biblia que de ninguna manera se podía enderezar. Quiere decir que esta mujer intentó enderezarse, intentó buscar ayuda, pero no había manera que la pudiera enderezar. Esta mujer no podía, imagínate esta postura de la mujer encorvada. Ella no podía mirar hacia enfrente, no podía. 18 años. ¿Cuántos de nosotros tenemos una situación difícil por mucho tiempo y perdemos la esperanza de que Dios haga la obra en nuestra vida? Pero ¿sabes qué? Esta mujer, con todo y su postura, con todo y su dolor, con todo y su enfermedad, no se quedó en casa. Y cuando yo estaba leyendo esta historia, hace algunos meses, no sé quién recuerda que me miraban así como que así como muy adolorida, ¿no? Traía unas hernias aquí en la columna y yo batallaba para subir esa subidita. A veces la subía de reversa y era un dolor. Después optaron por subir al carro y me bajaban bien lindos los hermanos Ujieres y me bajaba aquí, porque era un dolor en mi espalda. Y yo me imagino que esta mujer también tenía ese dolor, pero esa mujer no se quedó en su casa. Ella decidió ir ese domingo, a lo mejor iba todos los domingos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una situación difícil y decimos, hoy me quedo en casa, hoy no quiero ir? Tú no sabes si ese domingo Dios te da la libertad. Tú no sabes si ese domingo Dios te da la sanidad. ¿Sí? No te quedes en casa. Supera la situación, supera el agobio y ven y gózate. Amén. Esta mujer decidió provocar un milagro. Híjole, me llama la atención. ¿Sabes que Jerusalén se encontraba, dice la palabra de Dios, en los montes de Judea? Quiere decir que esta mujer, para poder llegar al templo, a la sinagoga, ella tenía que esforzarse, vencer el dolor y subir al templo. O sea, no era tan fácil. Yo tengo carro y si el carro se me descompone ya no me quiero mover. Y allá no había carro. Allá no había carro, no había Ubers. A lo mejor no había ni burros. Pero esta mujer decidió ir al templo. No le importaba el dolor, no le importaba la postura, no le importaba que la vieran. A lo mejor la despreciaban porque ella andaba así. ¿Sabes que el enemigo quiere que siempre estés viendo el suelo? Como las gallinas, picando y picando el suelo. El enemigo no quiere darte la libertad de que veas hacia arriba. El enemigo no quiere, él quiere que siempre estés viendo aquí, que no veas al frente, que no veas el futuro, que no alces tus ojos. Dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 121:1 dice eso, parafaseado así. Amén. Esta mujer no tenía descanso. Esta mujer vivía encorvada. Híjole, ¿cuántos han experimentado un cansancio sobrenatural? ¿Qué sienten cuando llegan y se acuestan en la cama? ¡Ay, qué rico! ¿Verdad que sí?
Pues esta mujer no podía. No podía recostar su espalda sobre lo que pudiera ser su cama. No podía descansar por 18 años. Esta mujer comía encorvada, se vestía encorvada. A mí me encanta que me abracen. Dicen que yo abrazo bien rico. Amén. Y saben, yo siempre renegué porque era una mujer grande, altota, así, toscota. Pero he comprendido que Dios me hizo así porque todo el mundo me dice que abrazo bien rico. Y qué rico se siente recibir un abrazo cuando tienes necesidad, ¿cierto? Qué rico sientes cuando abrazas a tus hijos, a tus nietos, al ser que amas. Pero esta mujer no tenía esa oportunidad de abrazar y sentir y pegar a su pecho a sus seres amados. Y muchas veces nosotros, por las heridas que tenemos, no permitimos que se nos acerquen y nos abracen. No permitimos o no somos capaces, inclusive nosotros, de dar un abrazo. Saben, me llama la atención esta congregación, gracias hija, específicamente ustedes. Saben, cuando estamos compartiendo la palabra, queremos que la palabra llegue al corazón, penetre. Por favor, dígame un amén cuando sienta que Dios le está hablando. Y yo me ponía a pensar en esta mujer. Híjole, qué tremendo. A lo mejor ahorita todos nos vemos derechitos, así. Pero espiritualmente estamos encorvados, emocionalmente estamos dañados. Y como les decía, muchas veces nosotros somos incapaces de expresar amor, incapaces de dar un abrazo, incapaces de recibir, lastimados. Hoy, esta tarde, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Quién de aquí tiene pesos, problemas, situación difícil? Levanta la mano. Casi todos. Gloria a Dios por los que no tienen. Pero ¿sabes qué? A esta mujer ni el dolor la detenía, ni la distancia la detenía, ni el subir a aquella colina para ir al templo la detenía. Nada la detenía, porque a mí me está hablando que esta mujer tenía una fe persistente. Hoy no recibí la sanidad, pero un día lo voy a hacer. Y oraba, y oraba, y oraba. Ahora, me llama la atención que en la sinagoga había muchos fariseos, seduceos, amorreos y todos los feos. Estaba llena de hombres. Y ahí atrás de la cortina, y probablemente las mujeres estaban erguidas, paradas, viendo y aquella mujer sin verlo, clamando a Dios. O quizás agradeciéndole a Dios: Señor, gracias porque me dices un día más de vida. No entiendo lo que estoy sufriendo, pero sé que tú eres misericordioso y sé que un día tú vas a hacer la obra. Y allá estaba la mujer, atrás, sin esperar nada, adorando a Dios. Adorando a Dios de tal manera que cautivó el corazón de Jesús. De tal manera que logró que Jesús pusiera su mirada en ella. Porque la oración, eso me dice a mí que la oración, la alabanza que esta mujer estaba soltando, llegaba hasta la presencia de Dios. Dice Apocalipsis 8:4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Quiere decir que los ángeles suben nuestras oraciones delante de la presencia de Dios y crean un perfume. Amén. Esta mujer logró que Jesús volteara a verla. Porque su oración era auténtica, era genuina. Esa es la diferencia entre nosotros. Venimos al templo todos deseando un toque de Dios, pero no adoramos, no nos derramamos delante de Dios. Y por eso es que algunos son tocados, y por eso es que algunos son liberados, y por eso es que algunos son sanos.
porque la diferencia es la disposición del corazón. Cuando yo recién me separé del papá de mis hijos, sufrí mucho. Y mi hermana me acogió, me recibió en su casa, por allá en Cibolas del Mar. Y en la parte de abajo de su casa, pues como es cerro, pues arriba está la cocina y abajo había 2 recámaras. Y yo me la pasaba orando, llorando, derramando mi corazón delante de Dios, porque siempre aparento ser fuerte, pero en la presencia me quebranto. Y en una ocasión baja mi hermana, nunca bajaba, y baja mi hermana y me dice, bajó la escalera, entró a la recámara y dice, huele a rosas. Ruth, ¿cómo huele a rosas? Y dije, porque este es el templo, este es el lugar en que yo adoro a Dios. Es la presencia del Espíritu Santo que da un olor fragante. Y a esta mujer, la oración de esta mujer subió hasta la presencia de Dios. Quizás la mujer no reclamaba su situación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué me dejó mi marido? ¿Por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué mis hijos son qué sé yo, viciosos? No reclamaba, simplemente adoraba. Amén. Jesús pesa los corazones. Y había ahí mucha gente, porque la palabra de Dios dice que ellos no querían que hubiera sanidad el sábado. El versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de la enfermedad. Espérenme. Híjole, es que estoy bien mocosa. Jesús puso su mirada en ella. ¿Te imaginas? Nada más imagínate por un momento. Dice, Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de la enfermedad. Déjame decirte, hermano, que Jesús no quita la mirada de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Jesús nos está viendo, Jesús nos ve todo el tiempo. Gaby, Dios te está viendo. Seguramente, ¿no es cierto que cuando tenemos agobio, problemas, se nos nota en la forma de caminar, en la mirada, en el rostro? Dejamos de brillar porque el problema nos agobia. Y esta mujer estaba allí adorando, pero Jesús no quita la mirada de ella. ¿Te imaginas la voz de aquel que todo lo creó llamándote? ¿Te imaginas aquella voz que tiene el control sobre los vientos y les dice, aquíétense? ¿Te imaginas aquella voz que le dice a los leones, no se traguen a Daniel? ¿Te imaginas aquella voz que le dice al pez, ve y trágate a Jonás? Esa misma voz que todo lo creó le estaba hablando. Y hoy esa misma voz te está hablando. No me mires a mí, yo estoy igual de pecadora, igual de encorvada que esa mujer, pero Dios te está diciendo hoy, te estoy llamando. ¿Qué esperas para venir a mí? Jesús había puesto su mirada en ella. Pero, ¿sabes? La mujer no dudó un instante. No lo dudó. Porque Jesús la llamó. Y ella decidió entrar en medio de la sinagoga sin esperar. Miren, la mujer va entrando en este momento. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer tenía fe. Ella escuchó la voz de Dios y decidió acercarse al gran Señor. Y se acercó. Y cuando Dios la tocó, en ese momento se enderezó. Y en ese momento empezó a adorar a Dios. Y en ese momento glorificaba el nombre del Señor.
Porque ¿sabes qué? En la obediencia está la bendición. Esta mujer no se detuvo, porque pudo haber dicho, me van a golpear, me van a vituperar, pero voy a entrar al templo porque Jesús me llamó. Jesús te está llamando hoy. Y sabes, esta mujer físicamente, algo que me llama la atención, hermano, es que Jesús le dice, eres libre de la enfermedad. Al primero la voz, pero solamente se enderezó físicamente hasta que la tocó. Porque una vez que Jesús suelta la palabra, primero es la palabra y después es la sanidad. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Ok? Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe. Primero Jesús le dijo, eres sana, eres libre, pero hasta que ella obedeció, al llamado y por fe se acercó, recibió la sanidad. ¿Qué hubiera pasado si ella se conforma con, pues ya me dijo que soy libre y allá me quedo atrás porque me da vergüenza? No, ella caminó esperando un milagro. Esa mujer provocó un milagro. ¿Estás dispuesto a provocar un milagro? ¿Estás dispuesto a adorar a Dios con el corazón? ¿Con injundia? Yo sí. Para esta mujer debió haber sido muy difícil su vida. Pero no estaba, dice la palabra de Dios, que no estaba un día, ni un mes, ni un año. Probablemente cuando ella empezó con el problema no se le volvió su espalda de la noche a la mañana, pero el dolor fue tanto que ella se fue encorvando, hasta que esta era la postura de la mujer encorvada. Así era conocida. ¿Se fijan que ni nombre tiene? Era conocida por todo el mundo como la mujer encorvada. Un milagro de esa naturaleza. Ella testificaba con su cuerpo, testificaba con su vida que el poderoso Jesús había hecho la obra en ella. Y nosotros podemos testificar que Dios hace la obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a compartir. Yo ayer lloraba de gusto. Híjole, lloré tanto porque pues yo tengo un hijo que estuvo en la armada con los soldados, hizo un contrato por 4 años. Y yo siempre, hermanos, siempre he orado por mis hijos. Pero cuando tenía 15 años yo empecé a orar por la pareja que iba a tener mi hijo. Y oraba porque sea una mujer de Dios. ¿Y sabes qué? Dios superó mis expectativas con la nuera que tengo, que la amo. Y mi hijo, yo lo sostuve mientras él estudiaba, estando casado. Tú no te preocupes, hijo, yo lo sostuve. Pero el día que allá en el tecnológico se acostumbran a sonar una campanita cuando dan un profesionista a la sociedad. Y cuando sonaban la campanita, mi hijo me dijo, mamá, hoy dejo de ser un parásito para ti. Hoy dejo de ser una carga. Fue un viernes. El domingo él ya tenía trabajo en Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Vivió durante un año en un carro, porque no le alcanzaba el dinero para pagar la renta y sostener a su familia aquí. Y yo lloraba porque mi hijo está bien grandote de este pelo. Yo sabía que no se podía estirar y que en tiempo de frío estaba haciendo frío, pero él en el carro. Y yo oraba. Y aquí dice tu palabra que mis hijos son engrandecidos, prosperados, exaltados y puestos muy en alto. Siempre digo ese versículo todos los días. Ya pasaron 4 años. Mi hijo se enlistó en el ejército. En 4 años logró emigrar a su familia. Ya tienen papeles todos. A los 26 años compró casa. Pero ha sucedido un milagro. Ha sucedido un milagro porque yo no dejo de orar y de orar por mis hijos. Y el martes nos decían, no se cansen de orar por sus hijos. Y crean que lo que ustedes declaran va a suceder. Sean fieles a Dios, manténganse en obediencia. Y ayer me decía mi hijo, salió del ejército y le dieron la oportunidad de que estuviera estudiando durante un año y le van a pagar su sueldo. Un año para que él se certifique nuevamente como ingeniero en Estados Unidos y le están pagando su sueldo. Pero no con eso. Ayer me dice, mamá, antes los soldados cuando ingresan al ejército les hacen un examen físico y cuando salen otro. Y si estás dañado te dan una indemnización, una pensión.
Y el día de ayer le dieron la noticia a mi hijo. No puedo decir, porque me pidió que no lo dijera. Pero es una pensión que nunca imagino. A los 27 años el chamaco está recibiendo una pensión. Va a empezar a recibir una pensión que equivale al pago de su casa. Hermano, esos son los milagros que hace el Señor cuando tú permaneces fiel y le sirves aunque estés doblado, aunque estés encorvado. ¿Cómo no voy a estar aquí agradeciendo a Dios? Porque sabes, Dios es fiel y poderoso y Él puede hacer la obra. Él puede hacer la obra en tu vida y en mi vida. Pero debemos de ser agradecidos, debemos de permanecer en Dios. Amén. Muchas veces la situación en la que estamos viviendo nos hace vivir así, encorvados, afligidos. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. La acción de Jesús fue ver. Primero vio, luego la llamó y luego la tocó. 3 verbos: ver, llamar y tocar. Esos verbos nos indican acción. Si tú no accionas, Dios no va a hacer la obra. Y hoy en día yo me fijo que hay un espíritu dentro de las iglesias que se llama el espíritu de estupor. Ese espíritu es aquel espíritu que nos mantiene, que nos desconecta. Es un espíritu que te mantiene adormecido. Es un espíritu que no te permite recibir las bendiciones de Dios. Y buscas excusas y te duermes y te sientes triste y te sientes agobiado. Si ya sabes que Dios es poderoso, decláralo. Pelea. Nadie puede pelear por ti más que tú. Es como si me dijera: hermana, coma por mí. Pues ¿cómo voy a poder comer por ti? Tú tienes que hacer lo tuyo. Amén. En el versículo 14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. Fíjense, qué absurdo. 6 días hay en que se debe de trabajar en estos, pues, venid y sed sanados. ¿Sabes una cosa? Siempre va a haber gente que te va a criticar. Siempre va a haber gente que te va a juzgar. Siempre va a haber gente que te va a señalar. Pero debemos de tapar nuestros oídos y no ver. Y tampoco defenderte. Porque Jesús es tu gran abogado. Jesús te defiende. Los fariseos y feos que estaban ahí: pero ¿por qué viniste a ser sanada? Pues porque a él no le dolía, ¿verdad? Si tienes 6 días, ¿y por qué vienes en el día de reposo? Jesús le dice: ¿acaso no sueltas tú a los bueyes? O no sé cómo dice por ahí, ¿sí? ¿Acaso dice, no sueltas tú a un buey, a tu asno, y lo llevas a pasear en el día del reposo? ¿No vale más esta hija de Abraham? Cuando Dios dice esta hija de Abraham, está reconociendo que es hija de promesa. Y Abraham se caracterizó porque es un hombre de fe, fue un hombre de fe. Esta mujer tenía la misma fe de Abraham. Abraham no se cansó de creer, se le dijo que iba a ser padre de multitudes y ya su cuerpo, ya era un anciano. Ya físicamente él no podía ser padre, pero él estaba creyendo. Y creyó y persistió en la fe y Dios le concedió, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Él había dado la promesa. Y Él nos está dando la promesa hoy de que Él está aquí, que Él nos puede libertar, pero aprópiate de la promesa, levántate con fe. Porque de verdad que Dios habla. De verdad que Dios responde. ¿Cómo quisiera transmitir? Porque es la fe, la certeza de lo que se espera. No importa que ahorita no tengas dinero, no importa que ahorita no puedas pagar la renta, no importa que ahorita estés enfermo, no importa que tengas problemas en tu matrimonio, no importa que tengas problemas con tus hijos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ahorita con nuestros ojos carnales estamos viendo dificultad, hay que ver la victoria después.
Amén. Tenemos que ver con ojos de fe y agradecer. Señor, gracias. Yo digo todos los días ese versículo que yo a lo mejor ya los harté. Gracias porque mis hijos son engrandecidos, prosperados. Y yo los veo y los veo y los veo. Y yo los voy a ver. Y aunque yo muera ahorita, ellos van a ser engrandecidos. Y no me refiero económicamente. No me refiero. Me refiero espiritualmente, emocionalmente, sanos, prosperados y en victoria. Entonces yo declaro esa palabra y realmente la creo. Sí, y declaro que mis generaciones son benditas en Él. Pero ¿sabes qué? Es la fe. Es la fe. Y aunque yo no esté, yo sé que eso va a suceder. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Porque esa mujer no solamente fue sana, fue libre. Y no ocupamos el toque, o sea, yo ¿quién soy para tocarte? Nadie. Pero el Espíritu de Dios está aquí para tocarte. Si tú estás dispuesto a creer en Él. Dios nos dice en esta mañana, ya dejen de mirar al polvo. Yo ya pagué por ustedes, yo ya los hice libres. Pero tenemos que vivir en esa libertad. Tenemos que creer que Dios ya nos hizo libres.